Muy buenas tardes. Vamos a partir con esta primera cápsula de órganos del tórax que mostrará solo lo que sabemos de histología en forma general de corazón y pulmón. Próxima semana veremos eh, mama, timo y esófago. Los órganos del tórax son de vital importancia. Tenemos dos órganos que dan cuenta de la mayoría de las funciones: corazón, aparato circulatorio, y pulmón, zona del intercambio gaseoso, que da cuenta del oxígeno que es transportado por el aparato respiratorio, por el aparato circulatorio. Entonces, el temario, ¿no es cierto?, va a ser corazón y pulmón. Partamos. Histología del corazón, ¿no es cierto? ¿Dónde está el corazón? En el mediastino medio lateralizado a izquierda. El corazón propiamente tal está rodeado por pericardio, que tiene dos capas y una cavidad entre las dos capas a modo de lubricante. El corazón es una bomba muscular que impulsa sangre a todo el cuerpo y tiene cuatro cavidades: dos aurículas y dos ventrículos. Tiene sus tabiques que dividen las aurículas, que dividen los ventrículos, y las válvulas que comunican o permiten la comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo, y el lado izquierdo con sus respectivas arterias y el lado derecho con su respectiva arteria. Aquí en un esquema lo cortamos en forma sagital, de lateral a medial o medial a lateral, como quieran, ¿no es cierto? Están las dos cavidades, arriba auriculares, acá las ventriculares, ¿no es cierto? Entre la aurícula y el ventrículo derecho está la válvula tricúspide, y entre la aurícula y el ventrículo izquierdo está la válvula mitral. En este otro corte tenemos al lado izquierdo el ventrículo izquierdo ahora, y la válvula aórtica que comunica el ventrículo izquierdo con la aorta. La válvula, ¿no es cierto?, que está en esta zona, que es la válvula eh, que comunica el ventrículo derecho con la arteria pulmonar, no se ve en estos cortes. Bueno, los músculos papilares mejor desarrollados al lado izquierdo que al derecho, ¿no es cierto? Y las cavidades revestidas por un endotelio. Si fijan, el tabique interventricular tiene dos porciones: una que es muscular y una que es fibrosa, casi llegando a la válvula aórtica. Aquí está cómo es el flujo, ¿no es cierto? Viene por las dos venas cava, llega a la aurícula derecha, válvula tricúspide, cavidad del ventrículo derecho, válvula pulmonar, arteria pulmonar, y ahí va a los pulmones, que es el resto de la clase. Vuelve, ¿no es cierto?, por las arterias pulmonares, por las venas pulmonares que llevan sangre arterial a la aurícula izquierda, y de ahí pasan al ventrículo y posteriormente a la arteria aorta, donde se distribuye a todo el organismo. ¿Qué componentes tiene desde el punto de vista de lo que estamos estudiando el corazón? Músculo cardíaco, visto el año pasado, ¿no es cierto?, a qué corresponde, que es un músculo estriado especial. Un esqueleto fibroso formado por cuatro anillos, que es tejido conectivo denso irregular. Dos trígonos fibrosos, ahí a nivel de la cercanía del aparato valvular. La porción membranosa de los tabiques, que es tejido conectivo denso. Después, una parte específica del músculo, que es el sistema de conducción, que son células musculares cardíacas modificadas o células de Purkinje, y el sistema de vasos coronarios, en que están las arterias coronarias y las venas coronarias, que dan la irrigación del músculo cardíaco. La pared del corazón, partiendo desde fuera hacia adentro, tenemos primero el epicardio, que se refleja en los grandes vasos y forma una cavidad. Entonces tenemos dos capas: la que está en relación al mediastino, que es la capa parietal del pericardio,
y la que está en relación al pericardio, al corazón mismo, que es la capa visceral. Entre las dos está la cavidad. Esta capa visceral de pericardio tiene ya una capa de células mesoteliales, que en general son planas, tejido conjuntivo y tejido adiposo. En ella hay vasos y nervios. Después viene el miocardio, que es el músculo cardíaco, que es estriado, ¿no es cierto? Medio sincicial, como lo vimos el año pasado, y más grueso a nivel de los ventrículos que de las aurículas. Y posteriormente está el endocardio, que si lo miramos desde la cavidad cardíaca hacia el miocardio, tenemos primero un endotelio, que es el endotelio habitual, ¿no es cierto? Un tejido conjuntivo subendotelial, pero aquí, a diferencia del pericardio, hay músculo liso. En el pericardio no hay músculo liso. Y tejido conjuntivo denso, profundo o capa subendocárdica que está en contacto después con el músculo cardíaco. Y posteriormente en la zona del tabique interventricular e interauricular, ¿no es cierto? Hay endocardio por los dos lados del tabique, a diferencia de las paredes externas que por un lado tienen pericardio, por otro lado endocardio. En cambio, el tabique interventricular, por ejemplo, tiene endocardio por los dos lados. ¿Ya? Entonces aquí en un esquema, lo que está aquí encima es el pericardio visceral. ¿Ya? O sea, encima ahí. Y el que está por fuera, el pericardio, ¿no es cierto? Que vimos que era el pericardio parietal. ¿Ya? Y entre los dos hojas, la cavidad pericárdica que contiene líquido seroso pericárdico. Después está el epicardio, con la capa, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, de células mesoteliales y el tejido conectivo y tejido adiposo. Posteriormente, el tejido muscular y finalmente el endocardio con sus capas. ¿Ya? Acá en un corte que es tomado del libro de Ross, tenemos, ¿no es cierto?, una pared auricular acá y acá una pared ventricular. Y en el centro, el esqueleto fibroso donde están los anillos, la pared auricular, ¿no es cierto?, tiene un pericardio visceral, ¿no es cierto?, grueso, en relación a la capa muscular, con los componentes que dijimos, la célula mesotelial en superficie y la célula al tejido adiposo y conectivo con vasos y nervios. Todo esto es el epicardio, desde ahí hasta ahí. Después tenemos músculo cardíaco y músculo cardíaco en las dos, tanto en la pared ventricular como en la pared auricular. Y por dentro está el endocardio que tiene todas sus capas. La primera capa del endotelio y después el tejido conectivo con fibras musculares y un tejido conectivo denso subendocárdico. También hay vascularización a esa zona. Acá también está lo mismo. Estas son fibras musculares cardíacas, ¿no es cierto? Y estas son las fibras del tejido conectivo denso del endocardio, por encima el epitelio endotelial y ahí algunas fibras musculares lisas. Las válvulas cardíacas, o valvas, ¿no es cierto?, usan el nombre que les dan en anatomía, ¿no?, porque después empieza a haber un poco de confusión con cuál nombre es el real. ¿No? Pero ustedes usen por ahora el que dan anatomía, después a medida que vayan avanzando, ustedes mismos van a ir dándose cuenta cuál es el nombre correcto que hay que usar para que todos entendamos lo mismo. Pero están compuestas por tres capas de tejido conjuntivo. Una capa esponjosa, que es la capa media, una capa fibrosa, que es opuesta a la llegada del flujo, es decir, si es la aurículo ventricular, la capa fibrosa da hacia el ventrículo, y si es la válvula aórtica, la capa fibrosa da hacia el lumen de la arteria aorta. Y una capa ventricular auricular, que es la capa que da al flujo, o sea, es la que donde golpea el flujo, la parte que cuando cierra la valva, ahí se ven la mayor resistencia. Entonces, y están formadas por diferentes estructuras. Están revestidas por endocardio por los dos lados, son avasculares y tienen la capa esponjosa, colágeno y fibras elásticas con sustancia fundamental. La capa fibrosa,
que es la opuesta a la llegada del flujo, tiene colágeno 1 y 3, también fibras elásticas. Y esta se continúa con las cuerdas tendíneas, ¿ah? Que en la zona de las válvulas auriculoventriculares llegan a los músculos papilares. Y la cara ventricular o auricular, que es la que da al flujo, ¿ya? Aórtica pulmonar ventricular, mitral y tricúspide auricular, es conjuntivo denso con fibras elásticas. ¿Se fijan? No hay vaso. Entonces, si en la patología, si hay vascularización ya de esto, hay alguna patología valvular. Aquí está mirado desde arriba, ¿no es cierto? El tejido fibroso que forma la zona de inserción, y ahí están los anillos fibrosos de las válvulas, que cada uno tiene su anillo, y las distintas leaflets, dice en inglés, algunos traducen como valvas, otros como válvulas, y el conjunto puede ser valva o válvula, depende de donde lo lean, pero usen el término que están viendo en anatomía. ¿Ya? Pero esa es la disposición. Aquí en un corte, ¿no es cierto? Tenemos lado auricular, la esponjosa siempre al medio, ¿ya? Después la fibrosa, opuesta al flujo, y ¿no es cierto? La capa que está en el lado del flujo, o auricular o ventricular, ¿no es cierto? Las tres capas, auricular, fibrosa, esponjosa. La esponjosa siempre tiene estos espacios en el intersticio. Miren cómo se ve acá, ¿no es cierto? Esta es la válvula mitral. Por lo tanto, la sangre viene de arriba hacia abajo. Esta es la cavidad auricular. Esta es la zona al flujo, que es la zona auricular en este caso. Después está la esponjosa y después está la zona fibrosa. Y estas son las cuerdas tendíneas que aquí llegan a un músculo papilar. Y aquí está el músculo cardíaco, el endocardio y el epicardio. Acá en otro corte, ¿no es cierto? Uno puede ver el tabique interventricular, entonces aquí hay endocardio por acá y endocardio por este otro lado. En cambio acá endocardio aquí, epicardio acá, endocardio aquí, epicardio acá. Este es el músculo y ahí está, ¿no es cierto? El epicardio, arriba ahí están las arterias, ¿eh? Coronaria, coronaria, ¿ya? El sistema de conducción son fibras musculares especializadas. Hay dos nodos, uno arriba, que es el nodo sino-auricular, que está en la zona superior izquierda, y otro que está a nivel auriculoventricular, nodo auriculoventricular. Hay haces internodales que van entre estos dos nodos, y después del nodo auriculoventricular nace las de His, que se distribuye finalmente en las fibras de Purkinje. ¿Y qué células hay en el sistema excitoconductor? A nivel de los nodos, fibras cardíacas modificadas. Son de menor tamaño, menor miofibrilla y no tienen discos intercalares, porque su función no es tanto contráctil, sino es de transmisión. Y en las de His y la célula de Purkinje también son fibras cardíacas modificadas, pero son de mayor tamaño. Hay miofibrillas en la periferia y los núcleos de las células son de mayor tamaño. Aquí está la distribución, el nódulo sinusal acá arriba, nódulo auriculoventricular acá al medio, en la haz de His, la rama izquierda, la rama derecha y la fibra de Purkinje, ¿ya? Y en la histología, ¿ven? Los núcleos de mayor tamaño, las células son, miren acá el músculo cardíaco, se fijan, el ese rojo lo dan las miofibrillas, estas tienen muy pocas o no tienen prácticamente, ¿no es cierto? Entonces los núcleos más grandes, las células un poco más gordas, ¿ah? Y sin miofibrillas. ¿Cómo se regula esto? Cada uno de los nodos late de forma independiente o autónomo. ¿Y qué es lo que hacen los nervios? Unos disminuyen frecuencia, otros aumentan frecuencia y otros aumentan la fuerza de contracción. Eso lo van a ver bien en fisiología. Y en el sistema nervioso central hay centros reguladores, porque en el corazón hay varoreceptores, ¿ah? Que están aquí en el seno carotídeo y arco aórtico, que ven la presión, la regulan, y hay de volumen, que están en todas las paredes y ven cuando la presión baja. También hay receptores para la concentración de oxígeno, concentración de CO2 y para el pH sanguíneo, que están en el cuerpo carotidio, fuera del corazón y cuerpo aórtico,
y van regulando la frecuencia y la fuerza con que el corazón se contrae. Bueno, con esto está bueno, el resto ustedes lo pueden encontrar en los libros. Vamos a ver ahora la histología del pulmón. El pulmón tiene desde, pues de la tráquea, bronquio, bronquiolos, los bronquiolos respiratorios y los alvéolos. Estos son se va ramificando hasta de un tronco grueso que es la tráquea, después los bronquios, después los bronquiolos respiratorios y los alvéolos. Y cada uno de esos va teniendo las mismas células modificadas o diferentes células y la pared tiene o no tiene diferentes componentes según dónde y el diámetro que tenga. Hay dos bronquios principales, que son los bronquios lobulares, después vienen los bronquios segmentarios, ¿ah? Y hay segmentos broncopulmonares. Entonces ahí en cada segmento tenemos un bronquio segmentario y el parénquima que depende de él, eso es un segmento broncopulmonar. El bronquio segmentario más el parénquima que depende de él. ¿No es cierto? Cuando estudiaron anatomía vieron que el pulmón tenía lóbulos y en cada lóbulo había segmentos, ¿no es cierto? Bueno, aquí está la estructura. La estructura inicial igual a la tráquea. A la entrada a pulmón, los bronquios intrapulmonares tienen las placas de cartílago irregulares de forma cilíndrica, que van desapareciendo con la vía aérea cuando ésta alcanza aproximadamente 1 milímetro de diámetro. En ese instante ya tenemos un bronquiolo. La mucosa es epitelio pseudoestratificado cilíndrico igual al de la tráquea, que va disminuyendo en altura, y una membrana basal que disminuye de espesor a medida que avanzamos hacia distal. Hay una capa muscular que es músculo liso continuo en espiral para regular el calibre. Eso en espiral, ¿no es cierto? Se estira, lo achica, se contrae, lo achica, se estira, se agranda el número. ¿Eh? Después hay una submucosa, que es tejido conductivo laxo, donde están los vasos y los nervios, y el cartílago, que son placas discontinuas cada vez más pequeñas hasta desaparecer. ¿No es cierto? Eso es en el bronquio. Cuando ya no hay cartílago, ya no tenemos bronquio. Y posterior a esta capa de cartílago o submucosa, la adventicia, que también por donde llegan los tejidos vascular y el tejido nervioso. Los bronquiolos, en cambio, ya se encuentran en los segmentos pulmonares o en los lóbulos. Cada lobulillo pulmonar tiene un bronquiolo. Y el bronquiolo el segmento pulmonar está compuesto por acino, en que está el bronquiolo terminal, los bronquiolos respiratorios y los alvéolos. La unidad bronquial respiratoria corresponde al bronquiolo respiratorio y sus alvéolos, ¿ya? Porque los alvéolos pueden estar sin relación directa con el bronquiolo, todos juntos, o en relación directa con el bronquiolo terminal y se llaman bronquiolo respiratorio. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos un bronquiolo. ¿Por qué? Porque no hay cartílago, está la mucosa, la muscular y el tejido conectivo. ¿Ah? Músculo liso. ¿Ah? Acá un conducto alveolar que termina en alvéolos. Esos conjuntos de alvéolos se llaman sacos alveolares. Y por fuera, una superficie que está revestida por una serosa, que es un epitelio plano, que es similar en todas las cavidades serosas, ¿ah? Y se llama pleura. La pleura es la pleura visceral, la que está adherida al pulmón, queda un espacio, y después la que está adherida a la parrilla costal, la pleura torácica o parietal. Esto permite que el pulmón no sufra cuando se contrae por la expiración, ¿no es cierto?, en que sale el aire de los alvéolos, o se infla con la inspiración cuando los alvéolos se le llenan de aire. Acá, ¿no es cierto?, tenemos un bronquio hasta ahí y acá un bronquiolo, porque un bronquio todavía está ahí, cartílago muy poco. Después tenemos un bronquiolo y después este bronquiolo de acá, que ustedes lo ven, tiene estas cavidades de epitelio casi plano que son alvéolos. Entonces, cuando el bronquiolo tiene alvéolos, se llama bronquiolo respiratorio. Cuando el bronquio tiene cartílago, todavía se llama bronquio terminal. Si no tiene cartílago como acá, bronquiolo, y si tiene alvéolo, bronquiolo respiratorio.
Eso ya lo habíamos visto. Ahí. ¿Qué estructura tiene el bronquiolo ahora? Vía aérea de 1 milímetro o menos diámetro. Puede ser variable el tamaño. Carece de cartílago. O sea, si ven cartílago ya no es bronquiolo. Los bronquiolos segmentarios se va viendo de divisiones consecutivas, va a llegar a los bronquiolos terminales, divisiones consecutivas y bronquiolos respiratorios. El epitelio es cilíndrico pseudo-retificado primero, mientras más proximal, a cilíndrico simple ciliado. Y las células caliciformes van desapareciendo a medida que avanzamos hacia distal. En la pared hay una membrana basal y músculo liso. Aquí, ¿no es cierto?, son las células que podemos encontrar. Podemos encontrar la célula en cepillo, que es una célula que tiene microbiosidades Roma, tiene abundantes mitocondrias, tiene aparato de Golgi. Después tenemos una célula de Clara, que es la célula que secreta el agente surfactante. La célula de gránulos pequeños, que tiene una función más bien estabilizadora, y hay fibra nerviosa aferente, o sea, lleva información hacia el sistema nervioso, y la terminación nerviosa que trae información y puede provocar contracción o secreción. Y la otra célula es la célula respiratoria clásica, que es la ciliada, con microvellosidades alargadas. Entonces, 4 tipos celulares: célula en cepillo, célula de Clara, célula de gránulos pequeños y las células ciliadas. Todas están unidas por complejo de unión, aunque esto es a nivel de microscopía electrónica, así que es para información. Los bronquiolos terminales tienen epitelio cúbico simple, células de Clara, algunas células en cepillo y las células con gránula, conjuntivo músculo liso, y las células de Clara tienen una forma con una cúpula arriba, y esa es la que secretan surfactante y proteína de secreción. ¿Ven? Aquí hay un esquema. Ahí está la lámina basal, dependiendo, de aquí estamos con microscopía electrónica, por eso es lámina. Si estuviera como con microscopía óptica sería membrana. ¿Ya? Y esta es la forma cupular arriba, ¿ven? Y está secretando ahí en el esquema surfactante. El bronquiolo respiratorio tiene una zona, es como una zona de transición. Conducen aire, pero a la vez tienen intercambio gaseoso. Están revestidos por epitelio cúbico y al inicio tienen células de Clara y células ciliadas. Y en toda su longitud salen de la pared alvéolos. Después vamos a ver qué es lo que hay en los alvéolos. Entonces aquí hay un bronquiolo terminal que carece de alvéolo y un bronquiolo respiratorio que, a diferencia del terminal, tiene alvéolo. ¿Ah? Bronquiolo respiratorio, ¿ya? Y aquí está el saco alveolar y el conducto alveolar, que es lo que sigue después. Estas son una foto con microscopía electrónica de barrido, en que muestra ahí las células con cilio, las células de Clara, estas que son más levantaditas, más cupulares. ¿Ah? ¿Qué es el alvéolo? El alvéolo es el órgano propiamente tal. Ahí ocurre la función, ocurre el intercambio gaseoso. Por eso son tan pequeños y están rodeados por una rica red de capilares. Hay 150 o 250 millones de alvéolos en cada pulmón de una persona normal. Por lo tanto, 75 metros cuadrados de superficie, imagínense. ¿Ah? Es como grandote, como una casa de las de FL2. Todo eso a cada lado. Cada uno tiene aproximadamente 0,2 milímetros de diámetro, y el conducto alveolar, que es el que viene del bronquiolo terminal, es el conducto que tiene vías aéreas solo con alvéolos, no hay ni una otra cosa. Y el saco alveolar es donde termina el conducto alveolar y son como un fondo de saco que tiene hartos alvéolos ahí juntos. Todos están separados por el tabique interalveolar o pared septal. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos el músculo liso, el epitelio, ¿no? Y aquí hay un alvéolo. Yo creo que vean los alvéolos, miren el tamaño. En cada tabique alveolar está lleno de capilares, ¿ah? Y hay muy poca distancia entre el capilar y el espacio aéreo. Acá con más detalle
¿no es cierto? Músculo liso va quedando, el alvéolo, todos estos son alvéolos, ¿ah? Y hay una célula plana y una célula un poquito más grande en el alvéolo, los neumocitos, tipo uno y tipo 2. ¿Qué tiene la pared alveolar entonces? ¿Células alveolares tipo uno o neumocitos tipo uno? 40% del total. Son planas, delgadas y revisten el 95% de la superficie. Todas esas. Planas, delgadas y revisten el 95% de la superficie. Están unidas por uniones por zonas ocluyentes, ¿ya? Y las células alveolares tipo 2, neumocito tipo 2, o células de los tabiques, que son el 60% del total, pero son en secretora dispersas y solo revisten el 5% de la superficie, o sea, son más chicas en tamaño, ¿ya? Sobresalen dentro del espacio aéreo, como se ve aquí. Ahí hay una muy clarita. Esa, ¿ya? Tienen cuerpos laminares en el citoplasma, láminas de laminina. Secretan también surfactantes, al igual que las células de Clara, y son las que dan origen a las tipo 1. Y también en la pared alveolar hay células en cepillo. Son muy escasas, ¿ah? Y tienen quimiorreceptores que controlan la calidad del aire. En el fondo dicen hay mucho oxígeno, hay poco oxígeno o está contaminado. Aquí el saco alveolar, que es la zona terminal del conducto alveolar, y se fijan, 1, 2, 3, 4. Todo esto es el saco alveolar, ¿ah? Que tiene los alvéolos al final. O sea, hasta ahí nomás llega la cuestión, no sigue avanzando. De ahí después se contrae y el aire es expulsado por la vía aérea. Acá en un alvéolo visto ahí con microscopía óptica, pero acá visto con microscopía electrónica. Lo importante, ¿no es cierto?, es que hay porción delgada y la porción gruesa que tiene los neumocitos tipo 2. Ya nos vamos a saltar esta parte de la microscopía electrónica. ¿Qué es lo que hace el surfactante? Reduce la tensión superficial y evita el colapso alveolar. Está formado por fosfolípidos y proteínas hidrófobas, es decir, que repelen el agua, ¿ya? Y la barrera hematogaseosa está en la porción delgada del alveolo, que está por la sustancia tensoactiva o surfactante. El neumocito tipo 1, con sus dos partes de citoplasma, ¿no es cierto? Lámina, después hay citoplasma entre las dos, puede ser muy poco, pero hay lámina basal del neumocito, después está la lámina basal del endotelio y la célula endotelial del capilar. Entonces la barrera. Esto es dicho a microscopía electrónica. Si lo digo a microscopía óptica, la sustancia tensoactiva no se ve. El neumocito tipo 1 sí está, después está la membrana basal del neumocito fusionada con la membrana basal del endotelio y después está el endotelio del capilar. Y en la porción gruesa se agrega conjuntivo y además hay neumocitos tipo 2. ¿Mm? Aquí lo mismo, la luz alveolar, ¿no es cierto? Hay macrófagos metidos ahí, si hay mugre la van sacando, fibroblastos, y entonces aquí pasa la sangre con oxígeno, de allá viene, con oxígeno, el oxígeno pero viene con CO2, el oxígeno entra desde el lumen y desplaza al CO2 y ahí rápidamente sigue la circulación del eritrocito con oxígeno. Aquí hay muy bonitas fotos, ¿no es cierto? En que está la luz capilar, la célula alveolar tipo 1, las láminas basales y la célula del endotelio. Ahí se ve toda la distancia, es muy poquita la distancia, ¿ya? Y hay otras células, los macrófagos alveolares, que funcionan en el espacio aéreo alveolar y lo van limpiando. Se comen cualquier cochina que llegue si es posible. Aquí, ¿no es cierto?, un alvéolo con sus capilares, sus neumocitos tipo 1, ahí hay un neumocito aquí bien claro, neumocito tipo 2, tipo 1 y los macrófagos alveolares, todos con material fagocitado. Por ejemplo, si hay una hemorragia, se van a comer los glóbulos rojos y van a tener en su citoplasma hemosiderina. Acá están los macrófagos y se han comido este material oscuro que es carbón
que también son macrófagos que están en el intersticio, macrófagos septales. Este es carbón por el cigarrillo, por ejemplo, ¿ya? Y esto es color más parduzco porque puede haber ahí una pequeña hemorragia. Entonces tenemos esta con carbón, se llama antracosis, y esto con material hemático fagocitado se llaman siderófagos, ¿ya? Siderófagos y macrófagos con carbón. Y esta última diapositiva muestra cómo son la población celular. Es bueno que la vean ustedes en las diferentes partes del tubo aéreo, que es un tubo en realidad que se ramifica. Tenemos tráquea, bronquio principal, bronquio lobular, bronquio segmentario, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, sacos alveolares y alveolo. Ahí está toda la... Y ahí está como es el epitelio, muy ratificado a plano. Las células caliciformes hasta donde se pueden ver, las células ciliadas hasta donde, glándula, cartílago hialino, ¿no es cierto? Músculo liso hasta donde y fibras elásticas. Bueno, con esto hemos terminado esta cápsula. La próxima semana vamos a tener el resto del estudio de los órganos del tórax. Muchas gracias.